el título de nuestra enseñanza, gozo en medio de la tribulación, gozo en la tribulación. Habacuc, capítulo 3, un texto tal vez es muy conocido por los que nos gusta leer la Biblia. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Voy a leerla, está en la Nueva Traducción Viviente, la versión que voy a leer. No sé, ustedes tal vez tengan otra versión. Dice la palabra de Dios: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué tremendo texto, ¿verdad? Qué tremendas palabras de este gran hombre de Dios, Habacuc. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros tenemos en nuestras casas higueras, olivos, cosechas. Tal vez ninguno tengamos fincas, crías, ganados, etcétera, etcétera. Y tal vez lleguemos a pensar, bueno, pero esto pues no se aplica a nosotros porque yo no vivo de estas cosas. No vivo de las cosechas, ni de las crías, ni de las ovejas, ni del ganado. Pero mis hermanos, este texto traducido a nuestros días sería algo así como: no tengo trabajo, no tengo negocios, no tengo sueldo, no tengo pensión, no tengo ahorros, no tengo quien me ayude, no tengo nada. Es lo que dice el profeta. No hay nada, absolutamente nada. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuál sería nuestra actitud si tuviésemos una situación como esta? Sin importar la situación por la que estoy pasando, ¿tendríamos nosotros la actitud de decir como el profeta Habacuc: aún sin esas cosas, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Señor? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será que podemos tener esa actitud espiritual frente a las cosas materiales? Es decir, ¿estamos en capacidad de responder correcta y espiritualmente ante la pérdida de algo material? Ante la pérdida de nuestras cosas, ante la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de un carro, la pérdida de cualquier cosa que tengamos, o ante la enfermedad, ante el dolor y ante el sufrimiento. ¿Tendremos la capacidad espiritual, mis hermanos, de responder correctamente y espiritualmente ante eso? Como lo hizo aquí el profeta Habacuc, como lo dice el profeta Habacuc, de poder gozarnos y alegrarnos en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Mis hermanos, ¿tendremos esa capacidad? Cada uno de ustedes, respóndase. ¿Estaremos en capacidad de responder como el profeta Habacuc? Mis hermanos, recordemos que hace 15 días hablamos sobre los talentos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que allá aprendimos que todo, absolutamente todo, lo que nosotros tenemos, poseemos, no es nuestro? Lo que tú tienes no es tuyo. ¿Recuerdan? No es tuyo, es de Él, el Señor. Él es el Señor, Él es el amo de todo. Todo es suyo, no tenemos nada. Salmo 50:12 dice: si tuviera hambre,
no le diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Qué dice el Señor aquí? Mío es el mundo y todo lo que hay en él es suyo. No es nuestro, no tenemos, repito, absolutamente nada. Miren, si nosotros tuviésemos el conocimiento perfecto y poder discernir la profundidad de este texto, de que no tenemos nada, que no poseemos nada, esto, mis hermanos, sería más que suficiente. ¿Saben para qué? Para no preocuparnos tanto, para no desvelarnos tanto cuando nos falta algo, cuando perdemos algo o cuando no tenemos algo. ¿Por qué? Porque no es nuestro, no es nuestro, no es tuyo, es de Él. Si entendiéramos, repito, que nada es nuestro, no tendríamos por qué, repito, preocuparnos ni afanarnos cuando no tenemos algo. Ahora, lo hermoso es que esto no termina aquí. No solo esto nos revela su eterna y su poder soberano sobre todas las cosas, sino que aquí también, mis hermanos, nos está revelando algo bien hermoso. ¿Saben qué es? Su generosidad. Él, a pesar de ser el dueño absoluto de todo, es también supremamente generoso. Tan generoso que Él permite que nosotros lo podamos usar y aún que lo llamemos nuestro. Nuestro, ¿verdad? Mi vida, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi dinero, mis cosas, mi todo. Él permite que lo llamemos nuestro, aunque no es nuestro. Qué hermosa, ¿verdad? Su generosidad. En la primera carta a Timoteo, dice, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo, al joven pastor Timoteo, le dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Fíjense, no confíen en el dinero, ¿por qué? Porque no es suyo. No es suyo. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Él nos da de lo suyo, nos permite usar sus cosas para que lo disfrutemos. Y es tan generoso, mis hermanos, que aún a los incrédulos y a los ateos también les da ese privilegio de usar sus cosas, de deleitarse en sus cosas y que puedan también disfrutar muchas de sus bendiciones. Ahora, yo sé que si un incrédulo o un ateo me está en este momento escuchando, lo primero que va a decir es: ¿cómo se le ocurre decir que lo mío no es mío? Si es que yo no trabajé, yo fui el que me esforcé, yo soy el que he trasnochado, me he sacrificado para tener mis cosas. ¿Cómo no van a ser mías? Mis hermanos, qué insensatez tan grande. ¿Acaso pregunto, quién te da la salud? ¿Quién te da la habilidad para estudiar, para trabajar? ¿Quién te da las fuerzas para levantarte cada día y poder ir a trabajar? ¿Quién te da el oxígeno para que puedas subsistir? Mis hermanos, basta un solo pensamiento de Dios para que quedemos postrados en una cama, en una silla de ruedas o muertos. Un solo pensamiento de Dios, como dice la película, un clic del Señor. No tenemos nada, menos ningún poder. Miren, Mateo capítulo 5, verso 45 dice: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
Fíjense, el Señor no solamente nos da sus cosas, nos permite disfrutar de sus bendiciones, sino que también a veces nos da lo mejor de esas cosas. Y no solamente a nosotros, sino que les permite también a los incrédulos, a los malos, disfrutar de sus cosas. Mis hermanos, tenga esto presente cada día, cada hora, cada minuto. Que tengamos un aliento para respirar es por su gracia y por su misericordia. Por eso deberíamos cada día al despertarnos en la mañana, lo primero que debemos decir es gracias, Señor. Gracias porque hoy me has permitido despertar a un nuevo día más. Mis hermanos, cientos de miles de personas no despiertan en la mañana. No despiertan. Pero nosotros creemos que es un derecho, que Dios está obligado a darme siempre sus bendiciones. Mis hermanos, es su gracia y su misericordia y su favor con cada uno de nosotros. Dice en Mateo capítulo 7, verso 11, dice la palabra de Dios: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que aquí el Señor está diciendo? Dice, si nosotros que somos malos les damos a nuestros hijos buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno puede darnos mejores cosas, verdad? Es algo sencillo de entender. Si el malo le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el bueno les podrá dar a sus hijos? Mis hermanos, tenga esto presente. El hombre no es alguien bueno que a veces hace cosas malas. El hombre es alguien malo que a veces Dios le permite que haga cosas buenas. Así que no nos creamos que somos demasiado buenos. Y aquí es donde muchos se equivocan o nos equivocamos. Como vemos que Dios es un Padre bueno, un Padre generoso, que da cosas en abundancia, entonces muchos comenzamos a abusar, ¿verdad? Pidiendo con codicia, pidiendo con una intención que no es sana, con avaricia. Y por eso dice la palabra de Dios que muchos no reciben lo que piden. Miren, Santiago capítulo 4, verso 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Solamente pedimos por codicia y por avaricia, pero no con una correcta intención. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? El pueblo de Dios estuvo rogando y suplicando a Dios que los liberara de allí de Egipto. Y al salir de Egipto, Dios colocó en los egipcios el llenar a los israelitas de riquezas, de oro, en abundancia. Todos salieron con oro. Salieron, como se dice popularmente, bien engallados en oros. Me las mujeres, collares, aretes, oro en abundancia. Salieron ricos de allí, de Egipto. Ahora pregunto, ¿ustedes recuerdan o saben qué hicieron los israelitas con esas riquezas? ¿Qué hicieron con ese oro antes de llegar a la tierra prometida? ¿Saben qué hicieron? ¿Recuerdan? Un becerro de oro y lo adoraron. ¿Usted puede creerlo? Hicieron un ídolo y lo adoraron. Mis hermanos, esto nos debe llamar la atención y tener siempre presente que el dinero, mis hermanos, que las riquezas, que las bendiciones de Dios pueden llegar a convertirse en ídolos para nuestra vida. Tengamos siempre presente, cualquier bendición que el Señor nos dé, podemos llegar a convertirla en un ídolo para nuestra vida, en un ídolo para nosotros. Nos da un trabajo y ya, se convierte en nuestro Dios. Trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay tiempo para Dios porque tengo un trabajo.
No puedo perder la oportunidad de ganar cada día más y más dinero. Nos da un hijo, comenzamos a idolatrarlo, le damos toda la importancia y se convierte en nuestro todo para nosotros, se convierte en nuestro Dios. Nos da salud. Entonces, ¿qué hacemos? Solo deporte, solo placer, solo diversión y no hay tiempo para el Señor. Mis hermanos, recuerden, cualquier bendición que el Señor nos dé, podemos llegar a convertirla en un ídolo para nuestra vida. Mis amigos, las cosas materiales, cuando no le damos el uso correcto, puede llegar a convertirse en una especie de droga para nosotros. Es decir, entre más tenemos, más queremos. ¿Se han dado cuenta de eso? Así es el drogadicto. Entre más droga llene su cuerpo, más su cuerpo va a pedir. Y así pasa, mis hermanos, con las cosas materiales. Repito, las cosas materiales, si no le damos el uso correcto, si no podemos discernir el significado correcto de esas cosas materiales. Mire, el rey Salomón, el hombre más sabio, dice la Biblia, que ha existido sobre la tierra y más rico, nos dice lo siguiente, es decir, él lo dice, fíjense, no lo dice cualquiera, lo dice el más sabio y el más rico, es decir, que lo dice con autoridad, lo dice con conocimiento de causa. Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Recuerden, lo dice el hombre más rico del mundo que existió y el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Aquí hablamos, recuerdan del hijo pródigo, ¿verdad? Él pensó erróneamente que recibiendo todo ese dinero de su herencia iba a alcanzar o a coger el cielo con sus manos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿será que necesitamos que Dios nos lleve a un estado tan deplorable como este joven para que podamos entender y aprender que las cosas materiales, mis hermanos, no son la respuesta, que las cosas materiales no son la solución para nuestra vida? Recordemos todo lo que tuvo que vivir este joven para que volviera en sí y entendiera lo que realmente era importante para su vida. Ahora, no estoy diciendo con esto que las riquezas son malas, ni que el dinero es malo, no. La Biblia dice, mis hermanos, que Abraham era inmensamente rico. Pero ¿saben qué? Dios no le dijo a Abraham, vende todo y entrégalo a los pobres. No le dijo a Abraham eso, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo a Abraham eso? Porque Dios sabía perfectamente que el dinero no era la debilidad de Abraham. Pero sí le dijo, entrégame a tu hijo. Muy probablemente Abraham, que había tenido a su hijo en la vejez, que es muy natural, es muy normal, ¿verdad? Cuando uno viejito tiene sus hijitos, entonces uno los convierte en su Dios, los convierte en su todo. Y tal vez Dios vio que Abraham estaba comenzando a confiar mucho en su hijo y estaba convirtiendo en su Dios. Por eso le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham. Entonces no le dijo, entrégame tu dinero, ¿verdad? Tengamos, mis hermanos, mucho cuidado con convertir en nuestro Dios, en nuestro ídolo, las bendiciones que Dios nos da. Cualquiera sea la bendición, nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestro dinero, todo, absolutamente todo lo que el Señor nos da, tenemos que tener mucho cuidado de no convertirlo en nuestro ídolo, en nuestro Dios. Ahora, fíjense, a Abraham no le pidió sus riquezas, ¿verdad? Pero al joven rico, ¿qué hizo? Sí le pidió sus riquezas. Cuando el Señor vio al joven, miren, el Señor Jesucristo tenía algo, un radar tan especial que podía penetrar la mente y el corazón del hombre, ¿verdad? Él vio al joven rico que venía ahí dándoselas de muy bueno y el Señor, como el escáner, ¿no? Pues,
detectó, hay un problema de este joven, la avaricia. Es el problema que tenía. Dice que era bueno, que cumplía la ley, que cumplía todo, pero había algo, el Señor le detectó algo, el amor al dinero. Por eso le dijo, entrégame tu dinero. Ay, eso sí está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. El Señor sabía. Por eso dice que el Señor se entristeció porque Él sabía que tenía una debilidad y no estaba dispuesto, ese joven no estaba dispuesto a entregarlo por el Señor. Solamente palabras, ¿verdad? Así somos muchos de los cristianos en todas las iglesias, en todo el mundo, ¿verdad? Aquí venimos, cantamos, lloramos, brincamos, chillamos. Ay, todo es tuyo, Señor, quítame todo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar que el Señor nos quite todo? ¿Que Él es nuestro todo? Mis hermanos, muchas palabras vanas a veces, muchas palabras vacías. La palabra de Dios, mis hermanos, nos advierte constantemente del peligro de la avaricia y la codicia y el amor al dinero y a las cosas materiales. La Biblia, repito, nos lo advierte muchas veces. Por eso, mis hermanos, esa falsa doctrina de la prosperidad y del pensamiento positivo, donde enseñan que Dios quiere que todos seamos ricos y que siempre estemos sanos. No nos podemos enfermar porque, eso es falta de fe o está viviendo en pecado. Por eso debemos reclamarle y exigirle a Dios para que nos dé lo que tenemos derecho. Mis hermanos, esa doctrina, esa enseñanza es lo más diabólica que puede existir. Es una farsa, es una mentira. Porque se está enseñando a la gente a colocar su mirada en las cosas de aquí abajo y no en las cosas de arriba, como enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 12. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. Así que no miramos las dificultades que ahora veamos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Mis hermanos, una vez más les digo y les repito, la doctrina de la prosperidad y el pensamiento positivo es lo más falso y torcido que puede existir sobre la tierra. Es un gran engaño. La doctrina de la prosperidad, mis hermanos, no enseña a escudriñar la Biblia para conocer a Dios. La doctrina de la prosperidad enseña a escudriñar la Biblia para hacernos ricos. Es lo contrario a lo que la Biblia enseña. Mis hermanos, lo más importante en nuestra vida jamás lo podremos comprar con dinero, jamás. Por el contrario, lo más importante para nuestra vida, muchas veces podemos llegar a perderlo por causa del dinero. Es lo contrario. Ahora, yo sé que los promotores y los seguidores de la doctrina de la prosperidad y el pensamiento positivo van a estar rapiditos para responder, pero la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir. Pedid, pedid y se os dará. Sí, eso dice la Biblia. Pero recuerden que en nuestra clase de hermenéutica, recuerden los que han venido, hemos tratado estas cosas, ¿verdad? Hemos tratado estos textos específicos. Y la Biblia, aunque es la palabra de Dios, también es una obra literaria. Y como obra literaria, ¿sabe qué hay? Algo que se llama figuras literarias. Encontramos en la Biblia un montón de figuras literarias. Y esos textos específicamente son una figura literaria que se llama la hipérbole. Entre muchas, esta se llama la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura retórica usada bastante por la gente que consiste en exagerar la realidad, ya sea por exceso o por defecto, con el objetivo de conseguir
una mayor expectativa o expresividad. Vamos a verlo con un ejemplo cortico para que entendamos. En el Evangelio de Lucas, yo voy a leerlo, no está aquí porque hay otra versión, voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960, lo que dice, pónganle cuidado. Lucas capítulo 2, verso 1, si ustedes tienen la versión Reina Valera pueden leerla ahí. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Pónganle atención. Dice la Biblia que todo el mundo fuese empadronado. Pregunto, ¿todo el mundo debía empadronarse? No, ¿cierto? No. Pero aquí dice que todo el mundo debía empadronarse. ¿Qué es eso, mis hermanos? Una figura literaria. No todo el mundo debía empadronarse, solamente los que hacían parte del Imperio Romano. Es una figura literaria igual a la otra que escuchamos, ¿verdad? Aquí no significa todo el mundo, sino recuerden, solamente los que eran parte del Imperio Romano. Una figura literaria. Ahora, veamos un ejemplo cotidiano, un ejemplo normal en nuestro entorno. ¿Han escuchado ustedes los comentaristas deportivos? Ahora, por ejemplo, en épocas de fútbol, en épocas de mundiales, ¿qué dicen los comentaristas deportivos? Toda Colombia está paralizada. Pregunto, ¿toda Colombia está paralizada, mis hermanos? Hay personas que no tienen el menor interés en un partido de fútbol. Hay gente que no les importa quién juega, quién pierde, si tienen selección, si no tienen selección. Pero toda Colombia está paralizada. ¿Sí me entienden? Una figura literaria, como las encontramos en la Biblia. También se puede llamar como un hebraísmo, como en nuestra tierra diríamos un colombianismo, ¿sí no? Ustedes, me encuentro a Mateo, lo llamé como 1000 veces anoche, hermano. 1000 veces. ¿Será que lo llamé 1000 veces? No, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una figura literaria, lo llamé muchas veces. Así, mis hermanos, es lo que encontramos en muchos textos bíblicos, figuras literarias. Por eso es tan importante, tan necesario estudiar bien la Biblia. ¿Para qué? Para interpretarla correctamente y no hacerle decir a la Biblia algo que ella no quiere decir. Es más, la Biblia también dice que muchas de nuestras oraciones, muchas de nuestras peticiones, de nuestro ruego, dice que no pasan ni siquiera del techo. La Biblia también dice, mis hermanos, que Dios nos concede nuestras peticiones si estamos en su voluntad, si hacemos su voluntad. No es solo pedir y pedir y se os dará, mis hermanos. Y si la voluntad del Señor es que en determinado momento Él dice no, ¿qué podemos hacer? ¿Saben qué? Su voluntad. Aceptar su voluntad, no hay más que hacer. Mis hermanos, la Biblia, repito, condena enfáticamente la codicia. Recuerden, la Biblia condena la codicia y la avaricia. Ahora, si Dios supliera o respondiera siempre nuestras peticiones que generalmente están cargadas de codicia y de avaricia, si les respondiera siempre, estaría patrocinando la codicia y la avaricia, ¿verdad? Estaría fomentando algo que Él mismo condena. Por eso muchas veces el Señor tiene que decir no. No. El no también es una respuesta, ¿verdad? Porque siempre sí. Muchas veces, repito, el Señor tiene que decir no. Ahora otros dicen, no, pero pastor, pero la Biblia dice que si pedimos en el nombre de Jesús, entonces todo nos será concedido, todo será hecho. Ahora, ¿tú crees acaso que pedir en el nombre de Jesús es quiero una casa, un carro y el último modelo, una finca con piscina en el nombre de Jesús? Por favor, amigo, esto no significa pedir en el nombre de Jesús para nada. Pedir en el nombre de Jesús, fíjense, en el nombre de Jesús, en el nombre de alguien, ¿verdad? En el nombre de Jesús,
Pedir en el nombre de Jesús significa pedir como si el mismo Jesús estuviese orando. Eso es pedir en el nombre de Jesús. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cuáles serían sus sentimientos? ¿Cuáles serían sus peticiones? ¿Cuáles serían sus intenciones? ¿Cuál sería su motivación? ¿Cuál sería su amor? ¿Con qué interés? ¿Será que Jesús oraría con codicia, con avaricia? ¿Con qué desprendimiento oraría el Señor Jesús? Les aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Jesús jamás oraría como oran los promotores de la doctrina de la prosperidad y el pensamiento positivo. Se lo aseguro. Jamás el Señor oraría así. La motivación y la intención del Señor siempre sería, ¿saben cuál? El crecimiento del reino. Ahora, si nosotros oramos en el nombre de Jesús con esa intención y con esa motivación, tengan la certeza de que nuestras peticiones el Señor no las concederá, porque estamos orando según la voluntad del Señor y en el nombre de Jesús. Por eso escribió el escritor Santiago, como vimos en uno de los textos anteriores, que muchas veces no recibimos nada, así pidamos, así decrete, así declare, así confiese, no va a recibir nada. Dice, ¿por qué? Porque está pidiendo mal. Está pidiendo mal, está pidiendo con codicia, con avaricia, solo para satisfacer sus caprichos. Mis queridos hermanos, no confundamos. No confundamos. La oración no es una orden para Dios, olvídese de eso. Usted no ora para ordenarle a Dios. Eso no es la oración. La oración no es para torcer el brazo de Dios. Es que tengo que torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que a mí se me da la gana. Eso no es la oración. La oración, mis hermanos, es un ruego, es una súplica, donde el nombre del Señor es exaltado, es glorificado, el nombre de Dios, no el mío. No es del profetilla o el apostolillo. El nombre de Dios es el que es exaltado y glorificado. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad, no la mía. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no lo que a mí me gusta. Lo que Él quiere, lo que Él desea. Lo que Él sabe que necesitamos. Mis hermanos, una vez más, todo eso que llaman evangelio de la prosperidad no es ni evangelio ni es prosperidad. Es solo mentira y manipulación. No va a ser próspero a nadie, excepto tal vez a una persona, ¿cierto? El que se lleva todo. Pero los fieles sigan ahí esperando que les llegue la prosperidad. Es un engaño, es una mentira, mis hermanos. Están engañando miserablemente a la gente, haciéndoles creer que si piden con fe, entonces todo lo van a tener. Y si no lo reciben, es porque les faltó fe o porque viven en pecado. Qué engañadores y manipuladores. Mis hermanos, jamás tu fe, por más grande que sea, va a poder doblegar el brazo de Dios y hacerle hacer algo que yo quiero. Él es Dios, Él es el soberano, no nosotros, no el apostolillo ni el profetilla, es Dios, Él es el soberano, no nosotros. Él es el grande, nosotros somos los pequeños. Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Mis hermanos, tenga esto presente, Dios no te debe nada. Dios no nos debe nada, ni está obligado a darnos todo lo que, repito, se nos antoje. ¿Qué creen muchos que Dios, quién? ¿Un mesero? ¿Un sirviente? Que tiene que correr para cumplir nuestras órdenes, nuestros decretos, nuestras declaraciones proféticas. Mis hermanos, ¿qué están pensando? ¿Qué es Dios? ¿Un mojigote? Por favor.
Así como Dios puede darte, así también Dios puede no darte. O así Dios también puede guardar silencio en las peticiones y en los ruegos. ¿Para qué? Para que continuemos de rodillas delante de Él. Porque es que, repito, Él es Dios, Él es el soberano. Pregunto, ¿todos los que hacen lo bueno les va bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos los que hacen lo bueno les va bien? Mis hermanos, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. En la Biblia encontramos que muchos, casi todos, por no decir, los que obraron correctamente, tuvieron que pasar muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Estudie la vida de los grandes héroes de la fe. No los profetas de hoy día, ni los apostolillos de hoy día, porque los va a encontrar en otra situación diferente, ¿verdad? Estudie los verdaderos héroes de la fe, hombres de Dios. Pablo, José, Job, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién más santo y justo que Él, verdad? ¿Y saben qué? Tuvo que caminar a la cruz del Calvario. Mis hermanos, muchas veces, repito, por más justos y correctos que seamos, va a venir tribulación a nuestra vida, calamidades. Y no son castigo de Dios, como algunos dicen. Es que ese es un castigo de Dios. Si usted estudia la vida de Job, sus amigos, ¿qué le decían? Ese es un castigo de Dios. Si ve Job, tiene que arrepentirte. Job, estás viviendo en pecado. ¿Qué estás haciendo? Porque mira lo que te pasa. Hombre, cuando Dios mismo dijo que Job era un hombre justo y recto delante de Él. Era el hombre más justo que tal vez en aquella época existía sobre la tierra. Y ustedes saben todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? En un solo día, un solo día perdió todo. No un hijo, ¿verdad? 10. Todas sus riquezas, su salud, todo. ¿Y qué hizo Job? No, Job se paró y comenzó a decretar y a declarar, a arrebatarle al diablo que el diablo le ha quitado, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñan hoy día. Arrebátale al diablo lo que te ha robado. Job dice que se postró y adoró a Dios. Adoró a Dios. Pero es que las promesas del Señor es que siempre seremos bendecidos. ¿Han escuchado eso? Es una promesa del Señor. Reclame sus promesas. Siempre seremos bendecidos y prosperados, mis hermanos. Eso dice la Biblia, que seremos bendecidos, ¿verdad? Es más, que fuimos bendecidos. Pero no dice que con casa, carro y beca. Miren, Efesios capítulo 1, verso 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones materiales, toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Yo no veo aquí con toda clase de bendiciones materiales, casa, carro y beca. Mis hermanos, miren, yo les confieso, yo siempre, y esto no es una figura literaria, es la verdad, siempre escucho a los mentirosos de la prosperidad recitar las promesas bonitas, pero jamás les escucho recitar todas las promesas. Porque es que hay promesas bonitas, ¿cierto? Pero hay promesas que no nos gusta. A veces decimos, es que el Señor que cumpla su propósito en mi vida. Todos oramos así, ¿verdad? Que Dios cumpla su propósito en mi vida y oramos por eso y oramos. ¿Usted se ha parado a pensar si uno de los propósitos de Dios en mi vida es que yo tenga que ir a ser misionero bien arriba de Ciudad Bolívar, en la India, en África, por allá donde los verdaderos héroes de la fe tienen que vivir, mis hermanos, lo que ustedes no se imaginan.
Hace unos días hablamos con mi esposa, yo le contaba y ella creo que comentó algo al respecto, de un testimonio de un pastor brasilero. Algunos ya lo conocen, pero es a mí algo que me conmovió y que debería, mis hermanos, conmover y mover el corazón de estos sinvergüenzas de la prosperidad. Él fue invitado a una cruzada en la antigua Unión Soviética cuando existía. Y él, ese pastor, en una de esas reuniones, en la noche, vio que un pastor predicaba con gafas oscuras. Y tal vez dice que él pensó, pero qué pastor tan chicanero, si no, con gafas oscuras, con Ray-Ban, si estamos en la noche. Le causó curiosidad, eso le causó curiosidad, y cuando terminó la predicación, si fueron tal vez a la comida, a la reunión, él le preguntó a un pastor amigo ahí, hey, ¿por qué el pastor fulano de tal predica con gafas oscuras? Y él lo tomó del brazo y lo llevó donde el pastor. Le dijo, hey, pastor, el pastor quiere saber por qué predicas con gafas oscuras. El pastor se quitó las gafas y le mostró sus ojos. ¿Saben qué había? 2 huecos. Solo 2 huecos, no tenía ojos. Le dijo, ¿saben qué pasó? Cierto día llegaron a nuestra aldea, a nuestra iglesia, nos apresaron, nos capturaron y nos obligaban a que teníamos que renunciar a nuestra fe. O si no, nos iban a sacar los ojos. Y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? No tenía ojos. Al otro día dice que fue a otra predicación. Y el pastor ese día estaba predicando con guantes de cirugía tal vez. Y también le causó curiosidad, ¿por qué predicará con guantes de cirugía? Y otra vez el mismo cuento. Preguntó, ¿por qué el pastor predica con guantes de cirugía? Lo llevó nuevamente el pastor. El pastor quiere saber por qué usted predica con guantes de cirugía. El pastor se quitó los guantes y le mostró sus manos. ¿Saben qué? No tenía uñas. Se las habían arrancado de raíz. Los mismos sinvergüenzas que lo estaban obligando a renunciar a su fe en Jesucristo. Mis hermanos, eso sí es ser un héroe de la fe. Eso es ser un verdadero cristiano. Eso es ser un verdadero creyente. No predicar desde suntuosas mansiones de cristal y decir, mira, es que esto es un hombre de Dios. Repito, jamás. Y le invito para que anote estos textos bíblicos, porque jamás usted los va a escuchar a un predicador de la prosperidad. Muchos creen que estos textos no existen en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Estas también, repito, son promesas. No solo las bonitas, también hay otras promesas. 2 Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirá persecución. ¿Ustedes creen que esto lo van a predicar los de la prosperidad y el pensamiento positivo? Recuerdo, esto también es una promesa, no solo las bonitas. Juan capítulo 16, verso 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esta también es una promesa. Es una promesa del Señor. Mis hermanos, si el evangelio y la prosperidad fuese verdad, si tuviese algo de verdad, entonces estas palabras que voy a leer a continuación jamás estarían en la Biblia. Oído, jamás estarían aquí en la Biblia si el evangelio y la prosperidad fuese verdad. 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 27, dice la palabra de Dios. ¿Son siervos de Cristo? Pregunta. Sé que suena como un loco, pero yo le he servido mucho más. Hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte
en repetidas ocasiones. Les recuerdo, el apóstol Pablo hablando, no es un pecador, fornicario, adúltero, que no se ha querido arrepentir. El apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes que ha existido sobre la tierra, como creyente, escribió casi media Biblia. Dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Le faltó decretar que fueran menos, ¿cierto? 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de las gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Qué peligro con estos, ¿verdad? Creo que estos son los más peligrosos, los que dicen ser creyentes y no lo son. Pero yo no veo al apóstol Pablo aquí, por ejemplo, cubriéndose con la sangre de Cristo. ¿Por qué no lo haría? ¿Será que el apóstol Pablo no conocía Biblia? He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de qué comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Mis hermanos, ¿será que alguien tiene el descaro? ¿Alguien tendrá el descaro de afirmar que todo esto le pasó a Pablo porque le faltó fe o porque vivía en pecado? Por favor, ¿dónde está el mejor coche para Pablo? ¿Dónde está la mejor casa para Pablo? La mejor mansión para Pablo, el mejor camello para Pablo, las mejores fincas para Pablo. ¿Dónde están? No las vemos por ningún lado, mis hermanos, por ningún lado. La única credencial de su fe y entrega al Señor, ¿sabe cuál es su única credencial? Persecución y sufrimiento. El apóstol Pablo, no es cualquiera, el apóstol Pablo. Mi hermano y mi amigo, Dios jamás ha prometido que Él va a darte todo lo que se te antoje. Jamás lo ha prometido. Lo que Dios sí ha prometido, y es una promesa irrefutable, es que Él siempre va a estar contigo en medio del sufrimiento, de la prueba, de la tribulación. Siempre dice, todos los días de mi vida Él va a estar conmigo, Él va a estar contigo, dándote la fuerza, el aliento, el vigor para seguir adelante, para pasar esa prueba. Esa sí es una promesa que está en la Biblia y es una realidad. Es una realidad. Yo lo puedo decir con conocimiento de causa y ustedes también. ¿Saben quién les ha levantado? ¿Quién les ha ayudado? ¿Quién les ha fortalecido en medio de sus pruebas, de sus aflicciones, de sus dolores? ¿Quién? El Señor. El Señor ha estado ahí contigo, alentándote, levantándote, dándote nuevas fuerzas, diciéndote no desmayes, no te desmayes, sigue adelante. El Señor, porque esa sí es una promesa que podemos ver en la Biblia y en la práctica. Mis hermanos, tenemos que aprender a tener contentamiento. Contentamiento no es resignación. Bueno, Dios proveerá. Si no sale nada, pues aquí me quedaré en la cama esperando hasta que el Señor me dé algo, el Señor me consiga algo. Mis hermanos, eso no es contentamiento, eso es pereza. Eso es pereza. Contentamiento es estar contentos, alegres y gozosos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado, sin estar mirando a los demás, sin estar envidiando al otro, contentos con lo que hoy tenemos. Ahora, el contentamiento, mis hermanos, no implica que no podemos tener sueños, que no podemos aspirar a estar mejor, que no podemos orar ni pedir al Señor que estemos mejor, ¿verdad? Eso no es eso.
Pero el contentamiento, repito, es estar contentos y agradecidos con Dios, con lo que hoy tenemos. Mañana será otro día. Mañana tal vez el Señor puede cambiar las circunstancias, pero hoy estoy contento y agradecido con lo que tengo, porque Él me lo ha dado, Él me lo ha prestado. Recuerden, todo es suyo. Al pueblo de Israel le rogó, le suplicó al Señor que los sacara de Egipto. El Señor los sacó, les abrió el mar Rojo para que pasaran. Y tan pronto pasan el mar Rojo, ¿qué hacen? Miran para atrás y comienzan a desear lo que estaba atrás. Ay, si estuviéramos allá en Egipto, no habría tanto calor. El Señor, mis hermanos, les da maná del cielo. Les alcahueteó la pereza. No trabajen ahí, yo les mando la comida, tome en abundancia. Al ratico estaban, pero solo maná, queremos carnecita. Al ratico el Señor dice, como que les manda codornices, dice, tome para que coman por las orejas si es necesario, en abundancia. Al ratico, pero solo carnecita. Tenemos sed, queremos esto, queremos lo otro. Mis hermanos, siempre descontentos con lo que tenían. Siempre descontentos con lo que Dios les estaba dando. Y ese, mis hermanos, es el común denominador de nosotros, del ser humano. Nos da sus bendiciones y al rato ya no nos sirven. Ya eso para qué, yo quiero otro. ¿Por qué a hermano sí le dio y a mí no me dio? Mis hermanos, falta de contentamiento y de gratitud con el Señor. Miren, una vez más el rey Salomón, el hombre más sabio, Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9 dice, oh Dios, te ruego dos favores. Fíjense, te ruego dos favores. No te ordeno dos favores, ¿verdad? No te decreto dos cosas. Te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. ¿Cuántos necesitamos pedir esta oración al Señor? Ayúdenos a no mentir, porque hay unos que son más mentirosos. Ay, Dios mío. Hay personas que son tan mentirosos que ni siquiera ellos mismos se creen las mentiras y creen que las gentes son idiotas creyéndole semejantes mentiras. Ayúdanos, Señor, a no mentir. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. ¿Qué? No me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué entonces no oramos como la Biblia nos enseña? Muchos hablan de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Es que la palabra dice esto, pues, y uno dice, pero entonces, ¿por qué no hacen lo que dice la palabra de Dios? Hay cosas tan sencillas que están aquí escritas. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Mira, el Señor mismo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. ¿Por qué no dijo, el pan para el año o para el mes? El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Mis hermanos, atentos a esta verdad, que tal vez, repito, muchos no entienden, muchos la ignoran o muchos no están dispuestos a aceptarla. Oído, es Dios el que quita y el que da. Para algunos tal vez, le repito, es Dios el que quita y el que da. Esto es tan difícil de entender para los de la prosperidad y el pensamiento positivo, que ellos vienen echando la culpa al diablo de todo. El pobre diablo, imagínate, tiene que aguantarse todo, pero todas las culpas para el pobre diablo.
Yo creo que esto también es inclusive, ¿sabe qué? Puede ser pecado, ¿saben por qué? Porque es atribuirle al diablo algo que es de Dios. ¿Cierto? Nuestro Dios, mis hermanos, oído, nuestro Dios, tu Dios es el poderoso y el soberano del universo. Entienda eso, Dios, nuestro Dios, es el poderoso y el soberano del universo. No es el diablo. No es Satanás, es Dios. El diablo, mis hermanos, es solo un pobre diablo que debe hacer lo que Dios le permite y lo que Dios le ordena que haga. Él no es soberano. Esto parece paradójico, pero es Dios mismo quien a veces, mis hermanos, nos priva de cualquier bendición material. Es Dios mismo. Así que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios lo ha permitido. Todo lo que no tenemos, lo tenemos porque Dios lo ha permitido. Todo lo que teníamos y tal vez no tenemos, es porque Dios lo ha permitido u ocasionado. Job, capítulo 1, verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. No, fue el diablo. Ahí no dice eso. El Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Fíjense que Job tenía perfecto entendimiento de quién era el que mandaba. Él sabía perfectamente quién era el soberano, no el diablo. Si usted lee la historia de Job, se da cuenta que el diablo tuvo que hablar con el Señor para pedirle permiso. Uy, se da cuenta, allá hay uno que, pero es que usted lo tiene consentido, le da todo. Rico, buena salud, buena familia, pues cómo no va a servirle, ¿verdad? ¿Por qué entonces el diablo, por qué no lo fue y lo atacó solo? Recuerden, el diablo no es soberano, mi amigo. El diablo no puede hacer lo que se le dé la gana si Dios no se lo permite o se lo ordena. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. El Señor da tanto la muerte como la vida. ¿Quién? El Señor, no el diablo. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Anote estos textos, porque yo sé que tal vez muchos no lo han escuchado, pensarán que no existen en la Biblia. Deuteronomio capítulo 33, verso 39. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Dios, sí, Dios, el soberano, el rey del universo. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Dirán algunos: wow, es Dios, mi amigo. Dios es el soberano, Dios es el rey. Así que ese cuentico de que hay que arrebatarle al diablo lo que me robó, es mentira. Es mentira. Repito, el diablo no tiene esa autonomía de actuar independientemente de Dios contra los hijos de Dios. Mis hermanos, les recuerdo que la Biblia enseña enfáticamente que a los hijos de Dios, oye, apréndase esto en su cabecita, métalo ahí. A los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. ¿Por qué? Repito, es tan difícil entender esto que dice la Biblia. A los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno los puede tocar. El maligno no puede tocarlos. Mis hermanos, ¿cómo lo tenemos que decir para que entiendan? ¿Qué tenemos que hacer para que entiendan esto? Los hijos de Dios estamos protegidos por Dios. El diablo no nos puede tocar. Mis hermanos, mire, inclusive muchas veces cuando el Señor nos quita lo material, es con el propósito de que
nosotros fijemos nuestra mirada en las cosas espirituales. Eso es lo que tenemos que entender cuando perdemos algo material, ¿cierto? No, ¿por qué me lo quitó? ¿Para qué me lo quitó? ¿Qué quiere el Señor enseñarme? Tal vez, repito, quiere que quitemos nuestra mirada de las cosas materiales y la dirijamos hacia lo espiritual. Para finalizar, la pregunta una vez más es: ¿podemos tener ese gozo que Habacuc tuvo al inicio? ¿Estaremos en capacidad de gozarnos como lo hizo Habacuc? Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué responde el mundo ante esto? ¿Qué dice el mundo? Ese Habacuc está loco. Está completamente chiflado. Mis hermanos, podemos tener esa actitud, repito, de Habacuc. Podemos tener la actitud de Moisés, que estuvo dispuesto a abandonar los palacios de Egipto para seguir al Señor. Podemos tener la actitud de José, que estuvo dispuesto a sufrir en la cárcel por el amor a Dios. Podremos tener la actitud de Daniel, que estuvo dispuesto a morir en el foso de los leones por el amor al Señor. Tendremos la actitud de Sadrac, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a ser fritos en el horno por el amor al Señor Jesucristo. Podemos tener la actitud de los apóstoles de la iglesia primitiva, que por amor al Señor estuvieron dispuestos a ser perseguidos, azotados y muertos de forma cruel e inhumana por el amor al Señor. Mis hermanos, ¿dónde vemos? ¿Dónde encontramos en la Biblia? ¿Dónde encontramos en la iglesia primitiva? ¿En los hombres de Dios? ¿Dónde encontramos el evangelio y la prosperidad? ¿Dónde? En ninguna parte. Mis hermanos, esas mentiras, esa mentira de la prosperidad y el pensamiento positivo es moderno, eso es nuevo. Eso no está en la Biblia, jamás existió. Yo les ruego, por favor, aprendamos de los verdaderos hombres de Dios. Aprendamos de la iglesia del Señor, no de los codiciosos y avaros. Aprendamos, mis hermanos, repito, de los hombres que verdaderamente son considerados hombres de Dios, creyentes verdaderos, hombres dispuestos a entregar su vida, a entregarlo todo por su fe en el Señor Jesucristo. Repito, no en codiciosos y avaros que quieren manipular y engañar a un montón de gente. Mis hermanos, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tus promesas todas. Gracias, bendito Dios, por ser bueno. Gracias, bendito Dios, por permitirnos disfrutar de cada bendición que tú traes a nuestra vida. Gracias, amado Jesús, porque tú eres bueno. Tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Dios, porque tu presencia en nuestra vida, Señor, cada día es la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos permite, Señor, levantarnos cada día cuando caemos y comenzar de nuevo si es necesario. Gracias, bendito Dios, por cada una de tus promesas, que aunque no nos guste, aunque no queramos, tienen un propósito santo y espiritual para nuestra vida. Padre Santo, por favor, ayúdanos a entender
verdadero evangelio. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que podemos depender, que debemos, que tenemos que depender y confiar en ti, Señor. Que aunque tengamos que pasar por el desierto, si vamos de tu mano, estamos seguros. Padre Santo, que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la crisis, jamás podamos desprendernos de tu mano, Señor. Por favor, bendito Dios, hoy más que nunca, Señor, necesitamos estar unidos a ti. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu compañía, necesitamos de tu guía, Señor, por este valle de lágrimas. Gracias, bendito Dios, porque hoy sé que en medio de esa prueba, en medio de esa crisis, de esa tribulación, de ese dolor, de ese sufrimiento, hoy puedo entender que fue tu gracia y tu misericordia y tu favor las que me mantuvieron en pie, que me levantaron, que me fortalecieron y me dieron nueva esperanza y nuevo aliento. Gracias, gracias, Señor Jesús.